Bueno, comenzamos, che. Otra tarde juntos acá. Vamos a trabajar hoy en torno al tema de la ansiedad. Vamos a encontrar las 5 mejores formas de ponerse ansiosos a través de la meditación. Ese era ahí decía ansiedad y meditación, pero no decía qué sentido tenía la clase, si íbamos a mejorar la ansiedad o íbamos a bajar la ansiedad. Bueno, largamos hablando o comentando a qué nos vamos a referir con la palabra ansiedad, porque me parece que es importante que al comunicarnos yo no esté haciendo referencia a una cosa y ustedes estén entendiendo otra. Por ansiedad podemos comprender distintas cosas, distintos sucesos internos. Ninguno me imagino que es agradable del todo. Podemos verlo en un aspecto más orgánico, en un aspecto más cognitivo, es decir, en el pensamiento, en la mente, o podemos verlo como una emoción. Entonces cada uno lo puede tener representadito diferente a esto. En lo orgánico podríamos decir que es un estado de hiperactividad fisiológica. No sé si lo podemos imaginar más así, o lo podemos nombrar más fácil así, ¿no? A nivel orgánico, una hiperactividad fisiológica. A nivel del pensamiento, un pensamiento puede tener que ver con el ritmo, el movimiento de ese pensamiento, la inestabilidad, o puede tener que ver con el contenido del pensamiento, un pensamiento más catastrófico, un pensamiento más anticipatorio. Y con respecto a lo emocional, comúnmente se relaciona a la ansiedad más con el miedo, ¿no? Con la emoción del miedo. También puede tener relación con la vergüenza, pero es considerada también una emoción. O sea, algunas personas, algunos autores, cuando hablan de ansiedad, lo toman directamente como una emoción. Como decir, bueno, existe la tristeza, la ira, la ansiedad como una emoción. Y una emoción prácticamente igual al miedo, ¿no? En su color, en su sabor. Después, además de verlo en 3 ámbitos diferentes así, que también se podría ver en lo conductual, ¿no? En cómo uno actúa, además de verlo en estos 3 aspectos, también podríamos decir que puede ir en una gama de intensidades muy, muy variada. Desde esa inquietud que uno dice, estoy ansioso, ¿no? Hasta la otra punta de tener ataques de pánico, y eso se podría considerar también crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar aquí nosotras? Nosotros vamos a estar hablando de una serie de procesos que se optimizan a través de la meditación. Veamos si nos vamos entendiendo. Procesos o aspectos que se optimizan a través de la meditación. No vamos a estar hablando de una cura de la ansiedad, ¿no? No hablamos de una cura de la ansiedad, de si yo hago esto y se va la ansiedad, sino de una serie de factores que colaboran a que esto se agrave o se suavice. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta eso. No es para todo el mundo, ¿no? Porque hay personas que por ahí lo que quieren es una pastilla para que se le vaya la ansiedad. Bueno, en ese caso la meditación no sería un camino para ellos, ¿no? Tiene ventajas que no tiene la pastilla, pero no tiene el descompromiso y la velocidad de la pastilla, ¿no? Entonces son 2 caminos diferentes, y en algunos casos la misma ansiedad hace que uno no pueda tomar este camino. Es decir, va a haber casos de ansiedad muy elevadas en las cuales la persona, y también por su forma de ser, sus patrones cognitivos, su forma de pensar, digamos, puede que la persona no puede elegir este camino, digamos, ¿no? No lo pueda sostener. Entonces, bueno, vamos a ir viendo esas cosas. Lo que vamos a hablar nosotros serviría para toda la gama.
de aspectos, es decir, orgánico, cognitivo y emocional, y para todas las intensidades. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? No es que de repente la meditación no es aconsejada para tal intensidad. No sería buena la meditación en tal intensidad. No, no es eso. Es esta persona, por sus características, o no puede trabajar en meditación, o no es conveniente que trabaje en meditación sin ayuda. Vean si vamos más despacio en esto, a ver si los podemos entender. Porque alguno podría preguntarme, ¿no? Entonces yo me anticipo un poquito a una pregunta que por ahí puede volar en el aire. ¿Habría casos en que la meditación no es aconsejable? Yo les cuento que no es así. Pero, ¿sí? Hay dos casos diferentes que podríamos decir, y acá no. Una es la persona que, por su misma inestabilidad, está como lejano de hacer algún tipo de práctica. Entonces, es la práctica lo que va a ayudarnos. Entonces, la persona que no tiene la posibilidad por su inestabilidad de hacer ningún tipo de práctica, necesitaría otro tipo de apoyo, que a lo mejor es con meditación, pero no es lo que puedo aprender en un taller, sino que yo vaya a un lugar donde me contengan para que yo haga meditación. ¿Me siguen, che? ¿O voy demasiado rápido de entrada? Cualquier cosa ustedes van preguntando, nos vamos deteniendo. Y el otro caso es aquel caso en el cual la inestabilidad cognitiva, entienden cognitivo el pensamiento, todos los contenidos mentales, o emocional, tiene una fragilidad o una inestabilidad tal que la persona con cualquier proceso de interiorización, lo voy a decir varias veces aunque sea cansador, ¿no? La persona que por su grado de inestabilidad cognitivo o emocional, cualquier técnica de interiorización, esto es cerrar los ojos, sentir el cuerpo, atenderse, le activa procesos que lo ponen más inestable. ¿Se entiende la idea? Entonces tiene que trabajar con una persona que tenga experiencia de manera que, por ejemplo, la relajación corporal, que es muy buena, no la tenga que hacer a través de un cerrar los ojos e interiorizarse. Que el trabajo sobre la atención lo pueda hacer con ejercicios tipo tai chi o tipo yoga, para que pueda estar concentrando la mente durante un buen rato sin que eso sea un proceso de profundas sensaciones corporales, sino más vale estar atendiendo a la motricidad para no perderse. Entonces, ¿tiene aconsejada la meditación esa persona? Sí, pero con alguien que la sepa dar y sepa adaptársela. Porque a lo mejor de repente cierra los ojos y tiene procesos de angustia muy grandes que de repente le son como un retraumatizarse, o sea, está tratando de no sentirse mal y el ejercicio lo lleva a sentirse mal. Entonces van a ver que por ahí alguien que supuestamente tiene mucha capacidad, como puede ser un monje budista, que tienen un entrenamiento y un estudio muy profundo y van a dar el discurso distinto al mío, ¿no? Y van a decir, a las personas que tienen esta inestabilidad no les conviene hacer meditación. El tema es que en meditación ahimsa, hacer tai chi es meditación. ¿Se entiende? Si hacemos determinados trabajos como los de artes marciales sin el objetivo de combatir, sino que yo me concentre en el movimiento para estar presente, también les llamamos técnicas de meditación. Por ejemplo, técnicas de mindfulness donde yo lo único que hago es, cuando como, sentirle el sabor a la comida.
en ese caso, esa técnica es posible para esa persona. ¿Se entiende la idea hasta acá? ¿Por qué aclaro? Porque es un taller abierto esto. Entonces, a lo mejor yo no te conozco, vos cerrás los ojos y apenas cerrás los ojos y sentís respiración, agarras cierto grado de angustia. ¿Es peligroso eso? No, no es peligroso para nada. ¿Sí? No puede ser peligroso, porque es demasiado simple. Ahora, ¿podés pasar un mal momento? Sí, podés pasar un mal momento. Y no nos conviene que vos pases un mal momento en torno a la meditación porque le vas a cerrar la puerta a la meditación, siendo que habría otras variantes de meditación que sí te servirían. Entonces, avisar para cuando uno se sienta incómodo, y después, bueno, con un terapeuta eso uno va viendo y tiene que ir haciendo un progreso, porque eso que lo hace sentir incómodo a uno no es algo con lo que no hay que conectar, es algo con lo que hay que conectar, pero a su tiempo, con el entrenamiento y el apoyo necesarios. Segundito que veo por las dudas. Bien, Nancy nos decía algo, decía: hola profe, algunas patologías de salud mental, pregunto, ¿se podría o debería en esos casos usar meditación en movimiento? Claro, sí, hay que ver en cada caso. Hay veces que la persona solo resiste deporte donde yo le pego algo, atajo algo y no me detengo a concentrarme en el movimiento. Y en otros casos resiste bien concentrarse en el movimiento, ¿no? Entonces es muy importante explicar estas cosas. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una punta donde algunas personas podrían entender que como la meditación es tan buena, no hay posibilidad que uno pase un mal momento. Y eso no sería cierto. Y del otro lado, no, esto es peligroso, loco. Vos cerrás los ojos, respirás, se mueven cosas raras. No, no se mueven cosas raras. ¿Sí? Es como si vos estás muy frágil vertebralmente, que apenas te mueves y haces una gimnasia suave y quedás duro. Y sí, puede pasar, pero no podemos decir que las personas no tienen que hacer más gimnasia suave nunca más por las dudas alguien se quede duro. Entonces es importante saber que a no ser que sientas procesos de angustia muy agudo, muy marcado con solo cerrar los ojos, y cerrar los ojos 5 minutos al día y respirar, es una cuestión fundamental del ser humano que tenga los ojos cerrados 5 minutos al día sin que esté durmiendo, ¿no? Son cosas muy sencillas, muy sencillas, muy positivas. Hasta acá vamos bien. Miro por las dudas, hay inquietudes, van escribiendo. Dice Emma: según el nivel de ansiedad será la técnica o algún deporte lo calma, como correr. Es relativo según el nivel de ansiedad, ¿no? Porque a lo mejor una persona tiene niveles de ansiedad muy altos, pero cognitivamente, pero tiene menos disfunciones mentales, le podríamos decir, ¿no? Persona que la tiene más clara, que tiene una mente más sana, pero tiene un nivel de ansiedad alto, ¿no? Entonces por ahí no tiene que ver solo con esto que nos decía, que nos aporta Emma, solo con el nivel de ansiedad, ¿no? Ahí, sino con el grado de salud mental que tiene la persona. Lo ideal sería adaptarlo, claro, a cada persona. Pero bueno, entender que si bien decimos lo ideal sería adaptarlo a cada persona, las cosas que vamos a aconsejar las puede hacer cualquier persona que no entre en crisis por cerrar los ojos. ¿Me explico? Entonces cuando hablamos entre terapeutas, cuando andamos entre profes, decimos, bueno, qué bueno adaptarlo, pero ahora estamos en un taller donde yo les voy a decir, está bueno hacer gimnasia, está bueno cerrar los ojos y respirar, está bueno hacer relajación, y todo eso no habría que adaptarlo. Después sí, por un nivel de eficiencia uno se va dando cuenta qué es lo que más le sirve, pero no lo adaptamos porque tenga riesgo, ¿no? Sino que lo podemos adaptar para que tenga más eficiencia. Carolina, tenías manito ahí levantadita.
ver si logramos abrir el micrófono ahí. Todavía no. Proba tranqui ahí. Ahora vamos a hacer una práctica de calmar la ansiedad mientras Carolina va tratando ahí de... Hola, ¿me escuchas? Ahí está, sí. Hola. Hablando de ansiedad, Bien. yo, por ejemplo, bueno, me considero una persona con un nivel de ansiedad súper, hiper, mega, archi alto. Ajá. Además, bueno, tengo que trabajar con mucha gente por ahí y bueno, y enseñarles a bajar la ansiedad, ¿no? Irónicamente. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, en mi caso, como me cuesta llegar al nivel para sentarme a meditar, lo primero que hago es salir a correr. Salgo a correr directamente, me levanto a la mañana, me voy a correr, me saco toda la ansiedad. De esa manera, es la única manera. Y después ya puedo empezar a trabajar, a sentarme, a meditar de la manera tranqui, ¿no? Porque me parece que también son dos formas de meditar. El salir a correr me desconecta completamente, o sea, me conecta en realidad con el movimiento. Entonces ese movimiento también es una forma que tengo de meditar. Y luego sentarme a meditar, de lo que se dice meditar, ¿no? Bien. Bárbaro. Pero bueno, yo tengo un trastorno de ansiedad, de hecho lo estoy trabajando con un psicólogo, con una psiquiatra, sé que es alto, entonces también yo se los recomiendo a muchas personas, por ejemplo, con las que trabajo, que tienen problemas de obesidad o problemas de ansiedad, de otros trastornos, de otras formas, aparte de obesidad, por ejemplo, que es muy difícil trabajar con gente que tiene obesidad, porque les cuesta mucho por ahí hacer yoga o hacer algún movimiento. Entonces yo lo primero que les digo, bueno, salgan a caminar, caminen y después vienen a yoga, porque es muy difícil para algunas personas que tienen ansiedad hacer yoga, les cuesta muchísimo. Bueno, eso es lo que aporto. Bien, bárbaro. Ahí tenemos, digamos, un aporte interesante de Caro, que es para que lo escuchemos, nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Se corre un poco el riesgo de universalizar la experiencia. Cada uno de nosotros nos va a pasar un poquito, ¿no? En parte por empatía con las personas, en parte porque experimentamos eso. Entonces ya sabemos que hay un grupo de personas que les podría venir muy bien el tema que dice la Caro, pero cada uno lo irá viendo. Por separado, las cosas que nos va diciendo la Caro, yo estoy totalmente de acuerdo, está muy bueno salir a correr, está muy bueno caminar. Algunas personas van a necesitarlo antes de yoga, otras no. Se va a manifestar muy diferente en cada persona, ¿no? Pero es muy, muy, muy interesante. Les pido que lo tomen muy en cuenta a lo que nos planteaba la Caro. Además, muy valioso desde el punto de vista de decir, a mí me está dando resultado, miren, ¿no? No solo desde el punto de vista, acá vamos a marcar algo muy, muy importante que es difícil a veces de comprender y de acordarse. No solo desde el punto de vista técnico, sino desde alguien que sí le sale, que sí le sirve, ¿no? Porque la Caro nos dice dos cosas, mira, hagan esto, y por ahí nos da un mapita de cómo hacer, ¿no? Y nos dice, salgan a correr antes de hacer esto. Pero a la vez de decirnos eso, nosotros nos estamos enterando de que hay gente que sí le sale. Y cuando sí le sale, también me ayuda a pensar que a mí me puede salir. Porque hay algo que va a tener la ansiedad muy particular, que si yo, por ejemplo, tengo problemas de falta de circulación sanguínea, la falta de circulación sanguínea trae varios inconvenientes, ¿no? Como puede ser pesadez en las piernas, dolor, hinchazón, pero no trae como disfunción
el negar la patología, la disfunción, vean si me pueden seguir, la disfunción de falta de circulación incluye dolor de pierna, cansancio, pesadez, pero no incluye que a nivel mental yo niegue que tengo problemas de circulación y no incluye que yo niegue que me puedo curar. Parece sonso lo que digo. Bueno, pero la ansiedad sí lo incluye a veces. Entonces yo tengo cierto nivel de ansiedad y yo puedo negar que tengo ansiedad porque digo, no tengo ansiedad yo. Vivo en un ambiente hostil. No tengo ansiedad. O sea, no tengo un problema de ansiedad. Lo que pasa es que los otros me atacan. Bien, tengo problemas de ansiedad, pero mi vida es muy difícil y no me comprenden. A mí no se me puede ir. Entonces, en el tema de la ansiedad es muy interesante, es prácticamente una condición que hay que trabajar el creer que sí sale. Porque si creo que no sale, no voy a hacer nada. Entonces parte del trabajo que uno va haciendo es también ir cambiando la idea. Entonces el aporte que nos hace la Caro es re interesante. No es... es como los cursos de flexibilidad. Los cursos de flexibilidad, las personas que mejor lo venden son las personas que son genéticas de nacimiento, que tienen flexibilidad genética de por vida. ¿Se entiende esto? La persona genéticamente flexible vende bien los cursos de flexibilidad. Pero que la persona sea flexible, porque genéticamente flexible, a mí no me convence de que yo que soy duro me voy a ablandar. Entonces que una persona que es bastante tranqui, ¿no? Que una persona serena, equilibrada, no sé si alguna vez han hecho clase con mi esposa, ¿sí? Una persona que de repente ha hecho clases con la Mariela, de repente, claro, quiere ser igual que la Mariela y quiere practicar yoga para ser igual que la Mariela, ¿sí? Pero el padre de la Mariela era así ya, ¿se entiende? Entonces, hay cuestiones, ¿no? Que a algunas personas la vida les regala eso y otros de nosotros tenemos que laburar mucho para eso, ¿no? Entonces, es muy interesante por ahí esto que nos digan. Vos sabés que yo tengo ansiedad y a mí me sirve tal y tal cosa. Por ahí al otro le sirve otra cosa. Pero de todas maneras ya sabe ese que sí se puede. Seguimos, gente. Tenemos entonces, si nos ordenamos, que la ansiedad puede estar definiendo un proceso orgánico, cognitivo, emocional, que puede también ser de una suave intensidad hasta una altísima intensidad que estaría marcado por verdaderos problemas de adaptación en un momento, ¿no? Y de mucho sufrimiento. ¿Cómo lo vemos nosotros desde Meditación Ahimsa? ¿Cómo explicamos la ansiedad? ¿Cómo la entendemos a la ansiedad? La ansiedad nosotros la entendemos como un mecanismo de aviso, de alerta natural, ¿no? Es decir que tenemos ansiedad sería algo que viene con nosotras. Claro, pero yo lo estoy sufriendo mucho, Arturo. No voy a eso, fíjense. No sé si se acuerdan que por ahí yo traigo una frase de Blaise Pascal que dice todos los problemas del ser humano, todos los problemas de la humanidad se basan en que el ser humano no puede estar sentado solo y quieto en una habitación. Entonces, algunos de nosotros no decimos que tenemos problemas de ansiedad, y yo entiendo que no tenemos problemas de ansiedad, pero no podemos juntarnos con otra persona sin comer algo. Pero no podemos estar largo rato sin hablar, sin comer o sin ver pantalla. No podemos estar sin producir o mejorar. O sea, de alguna manera hay un nivel de inquietud en el ser humano que si no me estabilizo con una serie de cosas, me pongo mal.
Es extraño ver una persona con un alto nivel de sabiduría que pueda estar al pedo sin sentirse incómodo. Pero no al pedo con el celular, ¿no? Realmente, un rato sin hacer nada, un rato contemplando, ¿no? Entonces, desde la teoría o la concepción de meditación ahimsa, el ser humano tiene una ansiedad innata que es como un impulsor. El tema es que hay que aprender a autogestionarla. Entonces, esa ansiedad en sí sería un anuncio, es decir, es información, y al mismo tiempo es un motor de empuje. Es decir, es un impulso y al mismo tiempo una información. En las últimas décadas se ha marcado más el tema de la ansiedad como una información y la crisis de ansiedad, el trastorno de ansiedad, la ansiedad exagerada, no adaptativa, se considera una información incorrecta. Es decir, estoy ansioso porque mi mente me informa que las cosas no están bien, que me falta algo, que estoy en riesgo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de las causas que se le atribuyen a la ansiedad o al trastorno de ansiedad o a la ansiedad que nos duele, la ansiedad que nos complica la vida, se podría entender que podrían ser razones de carácter fisiológico o de carácter cognitivo. Es decir, que yo puedo tener determinadas disfunciones orgánicas que me lleven a tener un grado de ansiedad demasiado alto. Eso está por fuera del diagnóstico que puede realizar un profe de meditación como yo. ¿Por qué no me preocupo yo por eso, digamos? Porque en sí lo que nosotros enseñamos interactúa, mejora, optimiza el proceso, pase lo que pase. Fíjense lo que yo dije. Dije optimiza, no dije cura. Es decir, que si una persona tuviera una disfunción orgánica, le sería muy bueno hacer un trabajo en meditación porque la llevaría mejor. Pero sería totalmente aconsejable que cualquiera de nosotras que siente que tiene procesos elevados de ansiedad, se ocupara de hacerse ver a ver si fisiológicamente está bien. ¿Me siguen? Pero no tratamos de averiguar en meditación si esto es orgánico o no es orgánico. Si una persona tiene elevados niveles, le aconsejamos que se haga un testeo orgánico, pero está fuera de lo que nosotros hacemos. Entonces podría tener causas orgánicas, fisiológicas, podría tener causas cognitivas. Es decir, que la ansiedad que yo tenga que ver con mi manera de mirar el mundo. Yo prácticamente no conozco personas que no tengan eso. A medida que uno va practicando meditación, como ser humano, digamos, como individuo, voy viendo personas que tienen patologías mentales que podrían considerarse llamativas, diferentes, extremas, pero lo que voy distinguiendo en mis alumnas y en mí es que la percepción que tenemos de la vida es casi una disfunción cognitiva. Y a medida que vamos trabajando y vamos clarificando más, cada vez uno va logrando que la vida sea más fácil. Por lo tanto, esto de que las causas podrían ser cognitivas, en meditación consideramos que las causas son cognitivas. Independiente de que una persona haya tenido un trauma específico que por eso tiene niveles mucho más altos de ansiedad. Vuelvo para atrás y ordeno por las dudas. Decimos
que las causas pueden venir desde lo orgánico, desde lo fisiológico. Puede haber disfunciones orgánicas que debería acudir uno a un profesional de la medicina para distinguir cómo uno está. Y aclaro dos cosas, dos cosas de la meditación con respecto a eso. Una es que nosotras buscamos interactuar con ese cuerpo optimizando sus procesos, pero no tenemos la capacitación para diagnosticar cómo está. Y entendemos que es válido, esté como esté, aprender a relajarse, a hacer actividad física, aprender a atender, a quietar su actividad mental, le va a venir bien lo mismo. Y la otra cosa que aclaro es que de alguna manera todas tenemos disfunciones orgánicas porque dormimos 1 hora de menos, 1 hora de más, comimos 2 sándwiches de más, o comimos 2 verduras de menos. Entonces, siempre es posible optimizar la parte orgánica de todas nosotras, independiente de que tengamos una disfunción orgánica que se debe a algo glandular. Sí, pero si dormís bien, haces actividad corporal, vas a andar mejor. Esto es muy importante complementarlo con cualquier otro tratamiento. Carlota. Ahí está, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo quería comentar algo que me pasó a mí personalmente hace años atrás. Yo tenía mucha ansiedad y terminé con crisis de pánico. Por supuesto, fui al psicólogo, fui al psiquiatra, estuve muy medicada. Esto fue antes de empezar con el yoga. Y ellos me recomendaron hacer yoga. De ahí es donde conocí a Albita Mancina. Sí. Entonces empecé yoga y a mí el yoga me ayudó, pero extremadamente. Y la meditación, y al día de hoy, o sea, me llevó mi tiempo, estoy cero medicación. ¿Me entendés? O sea que a mí personalmente el yoga y la meditación, pero me ayudaron, soy otra. Cuesta tiempo. La medicación que me daban a mí, una de las medicaciones dependiente, me costó un montón dejarla, pero lo logré. Y bueno, y yo todos los días medito, todos los días de mi vida hago yoga, así no de clases, lo hago en mi casa y lo incorporé a mi vida y es como que me salvó, por decirte. Y bueno, y los profesionales míos que me atienden, ellos a todos les dice que bueno, que hagan yoga, que hagan meditación, ellos mismos lo hacen. Por ejemplo, mi psicólogo, él hace cognitivo-conductual, pero viste que hay distintas ramas de psicología. Sí. Y él recomienda muchísimo la meditación, muchísimo, y él también hace meditación y le gusta todo esto de lo que es la meditación, el yoga y demás. Es como que ahora yo veo que los psicólogos implementan más, antes como que me parece que el yoga, todo eso como que lo separaban de la medicina. Ahora yo veo que lo integran más o como que trabajan conjuntamente. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Yo tengo profesionales médicos que me mandan a alumnos, o sea, no solamente a lo mejor porque, qué sé yo, tienen problemas en la cadera o cosas así, sino también por el tema de la ansiedad, del pánico, de un montón de cosas. Bien. Eso te quería aportar. Bárbaro. Que ahora está muy ligada a la medicina con el yoga y la meditación. Antes yo veía que como ser los psicólogos no lo incorporaban. Ahora es como que está más abierto eso. Mi hija está estudiando psicología
Y bueno, a ella también le encanta todo esto, del yoga, de la meditación, de todo. Y bueno, y ella también quiere seguir cognitivo-conductual. Y es como que ella me decía que están más abiertos los psicólogos como que antes en proponer una terapia como es el yoga y la meditación. Bárbaro. Te agradezco mucho, Carlota. Tomemos de nuevo, ¿no? Aquí, como Caro nos regalaba algo. Aprovechemos. Yo les pido que me tomen en cuenta en esto, ¿no? Yo voy promoviendo la participación y al mismo tiempo voy plantando determinadas cuestiones, ¿no? Lo que yo diga desde acá es mi responsabilidad. Ojalá puedan entenderme en eso. No me gusta hablar livianamente, entonces yo desde acá les digo, esto, y voy responsabilizándome de eso. Y a la vez voy interactuando con ustedes. En determinado momento, los dos sistemas se tienen que interaccionar, tienen que interactuar los dos sistemas. Uno, el de una charla con aporte, y otra donde un disertante está definiendo qué es lo que opina él y qué es lo que plantea, ¿no? Entonces, yo cada cosa que ustedes vayan contando, primero la voy a agradecer, pero no por una cuestión formal, sino porque yo creo que realmente es muy, muy valioso. Tenemos dos casos donde nos dicen, a mí me sirve hacer cosas, ¿sí? A mí me pasó esto y el otro, ¿no? Y por otro lado, tenemos datos que pueden ser fuertes y que cada uno los tiene que ver, como por ejemplo que Carlota nos dice que hoy en día ella está sin medicación, ¿no? Lo que hace que el Arturo no dice que esto es para sacar la medicación. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta, ¿no? El aporte y el Arturo ahí. Entonces, ella nos está contando esa experiencia de ella. Es sumamente valiosa. Ya estamos seguros que hay personas que pueden dejar la medicación. Lo que no quiere decir que la medicación siempre sea negativa, y lo que no quiere decir que siempre hubiese que dejar la medicación. Entonces, yo les digo que esto que nosotros aprendemos y enseñamos optimiza los procesos. Con respecto a la conexión, apertura de los psicólogos a los profes de yoga o al yoga, me parece a mí exquisito, lo disfruto mucho, pero hay que ser honorable también y espero que los profes de yoga nos capacitemos más y que no funcionemos solamente desde ser hinchas de yoga como si fuéramos hinchas de River o de Boca, ¿no? Entonces, como el yoga parecería que hay veces que no hay que entenderlo y hago un instructorado corto y le planteo a la persona que le hace bien, que tiene que hacer, ¿no? Ahí. Pero bueno, hace falta aprender mucho de esto, ¿no? Que el yoga es bueno, a mí me parece indudable, que la meditación es buena, es indudable, que a Carlota le sirvió, ella ya no nos dejó duda, quedó muy claro, pero debemos aprender mucho de esto, ¿no? Y ir con mucho cuidado, los profes de yoga cada vez aprender más, sin una cuestión como de hincha de fútbol, ¿sí? Pasional, sino ir entendiendo cada vez más, ¿no? Esto. Voy leyendo, Emma nos decía, puede ser que una condición física, como en mi caso, tengo tinnitus, creo que es el ruidito que nos decía Emma en algún otro momento que tenía en el oído, y eso me condiciona mucho para la atención. Emma tiene un sonidito en el oído, tiene un zumbido en el oído en forma continua, tiene en forma constante, ¿no? Ahí, escuchar. Me sirve la música, que es lo que me calma, y hacer yoga por la mañana con ella. El yoga me ayuda muchísimo, nos dice ella. Nancy, si sería una forma de armonizar la energía con el movimiento, bárbaro, bien, lo integran, decía Caro. Claro, nosotros a veces hablamos de los psicólogos, ¿no? Hay distintas líneas de psicólogos, distintas camadas de psicólogos, y es posible que en un lado escuchemos una cosa y en otro lado escuchemos otra
totalmente distinta, hay distintas corrientes de psicología. Natalia decía, pienso también que es un cambio de uno mismo internamente. Ahí viene la cosa, ¿sí? Yo ahora voy a ver cositas, quiero que sea lo más breve posible lo que vamos aportando, porque si no, no les voy a poder contar yo lo que tengo yo para contar ahí, ¿no? Entonces, en sí, la meditación, por un lado, va a ser, sí, me aflojo, pero la idea sería hacer ese cambio, ¿no? Que ese cambio no quede como que, bueno, y yo tengo que hacer un cambio, sino que el proceso, parte de ese proceso, es ese cambio, ¿no? Buenas tardes a todos, profesor, nos decía Analía, yo quiero dar testimonio en contar que cuando estoy mal del hígado y cuando como demasiadas cosas dulces, me pongo ansiosa y a veces contracturada. Hay un circuito re interesante que vamos estudiando en yoga, en meditación, que este funcionamiento holístico hace que nosotros, porque nos ponemos ansiosos, comemos cosas dulces, y porque comemos cosas dulces nos ponemos ansiosos. Porque comemos mal nos contracturamos, y si andamos contracturados y cansados tenemos más ganas de comer cosas dulces, ¿no? Entonces, ese circuito así nos deja a veces tiradísimo y no sabemos a veces dónde empezó. Andrea nos decía, me pasó lo mismo que Carlota, la meditación y hoy el yoga me salvaron. Ya no tomo medicación y sigo aprendiendo día a día a gestionarla. Palabra espectacular, en mi caso a mí me interesa mucho eso. John Kabat-Zinn es el padre del mindfulness o de la meditación, de ese tipo de meditación moderna. Decía que nada mejor que uno como propio laboratorio. Genial, ¿no? Como propio laboratorio. Emma nos decía, creo que también la medicación tiene contraindicaciones y a largo plazo, por eso complementar con el yoga está muy bueno. John Kabat-Zinn, el creador del mindfulness, decía Nancy, totalmente es un círculo vicioso a veces, ¿sí? Y así como existe el círculo vicioso, existe el círculo virtuoso, ¿no? Lo que pasa es que va a haber que tener ciertas condiciones para distinguir eso. Carolina. Yo pienso de que algo muy importante, que yo siempre lo digo, muy importante, para uno mejorar la calidad de vida, no es solamente yoga, ojo, yo creo que la integración de muchas actividades, ¿bien? O sea, la integración es lo que hace mejorar la calidad de vida, no solo hacer yoga. Y creo que para eso el mindfulness nos guía, ¿sí? A aprender a gestionar las emociones, para que nosotros también podamos no solo cerrarnos en una cosa, sino poder, digamos, con varias actividades, poder mejorar. O sea, yo no puedo negar o decirle a un alumno que deje de tomar una medicación, o no puedo negar y decirle a otra persona que deje de comer lo que come. Si bien, digamos, hay que regularlo, pero esto me parece que es integral. Bien, bárbaro. De 10. Gracias, Caro. Bárbaro. Un segundito. Tengo una vecina que tiene un montón de perritos y a veces se les ocurre cantar juntos a todos ellos. Bien, yo creo que quizá en un tratamiento terapéutico habría quien tiene la capacidad de decirnos que dejemos de tomar la medicación. Nada más que no lo estoy diciendo yo acá y creo que no lo tenemos que decir nosotros, pero a lo mejor alguien tiene la capacidad para decir eso una vez que abordó el problema en particular, conoce la persona y a lo mejor vale totalmente, ¿no?, que se lo planteemos,
Pero sí coincido con Caro que acá no vamos a plantear que alguien deje la medicación, ¿no? Bien, seguimos, ¿sí? ¿Cómo viene la cosa con esto ahora? ¿Cómo lo quiero ordenar? Porque esto es enorme, ¿sí? Es enorme y no puede terminar acá en un taller de 1 hora y media, ¿no? Podríamos decir entonces que hay ciertas causas que se puede plantear, de que pueden ser orgánicas, de que pueden ser mentales y que pueden ser también de la circunstancia o el hábitat donde uno está viviendo. En ese caso no decimos que uno tiene un trastorno de ansiedad, sino que es una ansiedad totalmente normal, que si yo estoy, han entrado ladrones y me han tenido secuestrado durante unas horas y yo he tenido un alto nivel de ansiedad, no voy a buscar entender que yo tengo un problema de ansiedad, sino que la ansiedad ha sido una respuesta natural a eso que yo estoy viviendo, ¿no? Donde más vamos a trabajar nosotros con el tema de la ansiedad tiene que ver con aprender a tener un equilibrio nuestro que nos permita hacer ese cambio que nos planteaba la compañera. Pero entender que tener determinado grado de ansiedad cuando nos pasan cosas que no son habituales para nosotras o que generan un desafío enorme, la ansiedad sería una respuesta totalmente natural, ¿sí? ¿Qué planteamos hacer nosotras? Primero, todos nosotros, todos aquellos que en algún momento sintamos ansiedad, estemos incómodos por esa inquietud, sería sumamente interesante que revisemos si tenemos la actividad física adecuada durante el día. ¿Me explico? Si nosotras tenemos niveles de ansiedad altos y no tenemos actividad corporal de ningún tipo y estamos muy sedentarias, estamos muy quietitas, hay que hacer actividad física, la que sea. Hay que salir a caminar, hay que trotar si el cuerpo te da, hay que bailar. Prácticamente podríamos decir que un cuerpo que no tiene actividad corporal, y esto no es que tengas que ir a un gimnasio o a hacer un deporte. Fíjate cómo lo digo, ¿no? No es gimnasia, es actividad corporal. Si una persona, por ejemplo, no camina normalmente un rato diario, si se la pasa muy sentadita, muy quietita en la casa, podríamos decir que tiene una disfunción conductual que en sí no está equilibrada orgánicamente si no hace actividad corporal. Y seguir pensando por qué yo tengo ansiedad cuando no hago actividad corporal en el día, y es una cuestión un poco torpe. ¿Me explico? Es fundamental que yo tenga actividad corporal. Si yo como papa frita todos los días y digo tengo dolor de panza, a lo mejor tengo dolor de panza por otra cosa. Pero es muy torpe de mí que yo siga diciendo tengo dolor de panza y mire como si no supiera por qué cuando estoy comiendo papa frita todos los días. Si esto no se los ha dicho nadie, bueno, se los digo yo, y ustedes investiguen y van a ver que es así, que hoy en día ya se sabe que el cuerpo humano es como una bicicleta. Para mantenerse en equilibrio tiene que estar en movimiento. Si no, no se queda en equilibrio. Y puede que nosotros fantasiemos y digamos, después nos olvidemos y digamos, ¿qué me estará pasando? ¿Qué cosa cognitiva tendré? No, estás muy quieta. Lo que no quiere decir que cuando vos hagas actividad corporal se te va a pasar. Pero vos tenés ansiedad, sí o sí tenés que hacer actividad corporal. Entonces, si te duele la panza y comes mucha papa frita, bueno, no niegues las papas fritas. Si vos tenés ansiedad y no estás haciendo actividad corporal, te tiene que quedar concreto de que hay que hacer actividad corporal. Hay personas que hacen actividad corporal y no se les pasa la ansiedad. Pero ¿cómo estarían si no hicieran actividad corporal? Entonces, punto 1, es fundamental eso. Cualquier tipo de actividad corporal, lo que te guste, no es fácil hacer actividad corporal. La mente humana prefiere las pantallas y los alfajores triples. Entonces, acá por lo menos cognitivamente, es decir,
en tus creencias, en tus conocimientos, dejemos establecido de que si tenés problemas de ansiedad tenés que hacer actividad física. No busques razones raras hasta que no incluyas las más evidentes, las más simples. Entonces, ¿qué se puede hacer para llevar una mejor vida? Actividad corporal. Reducir al mínimo el grado de pantallas, las horas de pantalla. Sí, pero yo tengo que trabajar. ¿Y trabajar? Yo te estoy contando cómo es. Ahora, si vos me decís que trabajas, no descanses viendo redes sociales, ¿no? Y si descansas viendo redes sociales, por lo menos decí, y a mí me duele la panza, pero me gustan muy mucho las papas fritas, ¿no? Entonces, si hay ansiedad, deberíamos cubrir el tema de la actividad corporal y el tema de tener menos pantallas. Tener más exterior. Si no tenemos exterior, si estamos adentro continuamente, hay que tener un poco más de exterior. Son cosas que regulan nuestro equilibrio. Por supuesto que si vos trabajas en un correo donde entregas cartas todo el día, estás 20 horas afuera, no trates de estar un poco más afuera, ¿no? Si estás todo el día adentro, salí a dar una vuelta, visita espacios más abiertos. Si ves pantallas, cuida los contenidos que ves. Mira noticias, no mires cómo destrozan a un político. A lo mejor vos sentís necesidad de que le peguen a ese político y escuchar cómo le pegan, pero eso no te ayuda. ¿Querés ver noticias? Fíjate si encontrás algún noticiero. Hay muy poquitos noticieros. Muy pocos noticieros. No sé si hay noticieros, ¿no? Por ahí. Generalmente es marcar línea, darle más a alguien. Entonces, tener cuidado con lo que uno consume. Entonces, ¿cuáles son las papas fritas cognitivas? Las papas fritas cognitivas, digamos, aquello que como las papas fritas es a tu intestino, a tu digestión, es a lo cognitivo y los contenidos que uno ve en la tele, ¿no? El tema es que todas estas cosas no son fáciles de dejar ni de hacer. Y por lo tanto, la meditación te propone un camino de autoconocimiento, porque con solo saber que tenés que hacer gimnasia, no logras hacer gimnasia, con solo saber que el noticiero no te hace bien, no logras dejar el noticiero. Entonces, la meditación te propone un camino donde vuelvas a tomar la manija de tu mente. Entonces, yo tengo que decir esto. Esto lo diría un médico en la mesa de Mirta Legrand, ¿sí? Y si tenés ansiedad, tenés que hacer actividad física, tenés que comer bien, tenés que dormir bien, tenés que salir más, tenés que mirar menos contenidos agresivos. Entonces tengo que decir esto. Tengo que decir esto porque si es falta de conocimiento, bueno, y que le faltaba este dato, bueno, ya tiene la solución, ¿no? Entonces, bárbaro, hace falta decir eso. Y después hay que seguir otros caminos, ¿no? Para ver qué hago yo, ya que sé y no lo puedo hacer. Miro un poquito lo que me han escrito, me regulo un poquito con respecto a las contestaciones para poder seguir el ritmo de la clase, ¿no? Nancy decía, terapias complementarias, re interesante, ¿no? Ir conociendo qué tienen para aportarnos cantidades de medicinas. Lili decía, en mi caso estoy en tratamiento por intestino irritable, además de haber hecho tratamiento psicológico, psiquiátrico con medicación. Actualmente me autogestiono con yoga, respiración y meditación. La doctora me decía que los medicamentos solo despejan la cancha.
Después hay que ayudarse con las técnicas que mejor se adapte a cada uno. Genial, muchísimas gracias, Lili. Me sirvió mucho entender a la ansiedad como una mensajera que viene a informarme sobre el estado de mi ser, de mi mente, de mis emociones, y así poder realizar los ajustes necesarios para lograr el equilibrio, decía Andy. Caro Ledesma nos decía: el sedentarismo genera ansiedad. Mente sana en cuerpo sano, nos decía Cristian, sí. Nancy, gente sin actividad física tiene trastorno de sueño, por ejemplo, sí. Es muy importante entender que todas estas cosas hay que hacerlas. A veces no son la solución definitiva, pero son cosas que sí o sí se tienen que hacer, y entender también que no es fácil hacerlas. Que de alguna manera hay cosas adentro nuestro que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces la meditación nos propone un camino para ir investigando eso. Técnicas de interiorización que pueden ayudar. Las técnicas respiratorias son fundamentales. Toda técnica simple de respiración, ¿no? Simple. No, yo escuché que hay unos pranayama de yoga que son para problemas mentales. Escuché que hay pranayamas de yoga que contando tanta cantidad de segundos es para la ansiedad. Es muy relativo todo eso. Aprende a cerrar los ojos unos segundos y a sentir la respiración. Sentir la respiración, empecé a investigar en la respiración, ahora lo vamos a hacer para quietar un poco la mente. Y a partir de ahí podrás ir investigando, descubriendo nuevas técnicas. Es como que está uno y la ansiedad. Uno quiere curarse y la ansiedad busca técnicas extravagantes de meditación, busca técnicas extravagantes de respiración, pero es la ansiedad la que las busca, ¿sí? Entonces, que existirían técnicas que dadas por determinada persona pueden ser extremadamente eficientes, sí, no estoy criticando las técnicas, sino que es sumamente común. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido un adolescente en casa, o ustedes mismas, la primera vez que trataron de hacer una comida, intentaron tratar de hacer pato a la naranja, que salió quemado y se escapó la naranja y el pato. O sea, es un clásico que uno cuando recién larga quiere hacer algo extravagante, y más si sufre de ansiedad. Entonces, es muy importante entender que las técnicas buenas son muy simples, muy simples. A veces los docentes le enseñamos una técnica compleja a la persona para que tenga motivación de hacerla. ¿Entienden lo que digo? Le hacemos contar estos minutos, le decimos por qué esta técnica tal cosa. La persona se entusiasma un montón. Sería lo que se llama placebo de complicación, sería, ¿no? Le damos una complicación que a la persona le motiva. Porque le llaman la atención las cosas complejas, ¿no? Y es parte del mismo problema que tenemos ahí. Vamos a hacer una técnica como para salir de la parte tan mental, tan pensamiento. La idea es colocarse en una postura súper cómoda. Si es sentado, si es posible, erguido. Pero no me obligo a estar erguido, ¿no? Es decir, no voy a estar súper incómoda por estar erguida. Es mejor estar sin apoyo, pero solo si estoy cómoda. Si no estoy cómoda sin apoyo, me apoyo. La idea es cerrar los ojos siempre y cuando esto no me sea desagradable. Si no cierro los ojos, no me miren. Giren la silla y miren algo que ustedes no les haga pensar tanto. Y si no, cerramos los ojitos. Una vez que cerramos los ojitos, sentimos el cuerpo. Yo les aseguro que si hacemos esto varias veces al día, la mayor parte de las veces vamos a sentir inquietud
al cerrar los ojos. Esa inquietud que sentimos es la ansiedad natural que yo les decía. Entonces rápido queremos ponernos a respirar o a que nos enseñen algo. ¿Hasta cuándo va a hablar este tipo que me diga qué vamos a hacer? Porque siento la inquietud. Aprender a sentirla también es importante. Si estamos sentaditas, vamos a dejar las manitos, palma de la mano hacia arriba, si es posible, si queda cómodo, en los posabrazos o en los muslos. Y vamos a cerrar el puño derecho, cerrar la mano derecha en puño y contraer así el antebrazo, el brazo y el hombro. Tensar el puño derecho, el antebrazo, el brazo y el hombro. Sostener la tensión, sentirla. Inhalar profundamente y al exhalar aflojarla. Soltarla. Respirar tranquilamente. Atiendo la mano izquierda, cierro la mano izquierda en puño, ajusto el puño, aprieto el puño y manteniendo el puño tenso, ajusto el antebrazo, el brazo y el hombro izquierdo, mientras veo que la mano derecha no se ponga dura, que se tensione todo el brazo izquierdo. Tenso el brazo, tenso, siento la tensión. Inhalo profundamente y al exhalar, aflojo. Siento cómo se afloja el brazo, aunque no se afloje totalmente, pero simplemente siento la diferencia. Esta vez voy a cerrar las dos manos en puño. Ajusto los dos puños, ajusto los antebrazos, los dos brazos, los dos hombros. Tensión, tensión, tensión. Inhalo y al exhalar, aflojo. Vuelvo a la atención a la respiración. Siento el aire que entra y sale a través de la nariz. Si me es incómodo respirar por la nariz, respiro por la boca. Simplemente le propongo al cuerpo respirar a través de la nariz. Inhalo y exhalo naturalmente. Atiendo a la inhalación, atiendo a la exhalación y al final de la salida del aire voy a hacer una pausa de 3 o 4 segundos. Y luego dejo que inicie la inhalación. Una vez más, después de la exhalación, una pausa de 3 o 4 segundos. Esto es para que se active la inhalación, se destrabe. Y sigo respirando tranquilamente. Siento el aire que entra, el aire que sale. La respiración poco a poco se va suavizando, pero eso va pasando naturalmente, sin forzarlo. El aire entra, el aire sale. Al final de la inhalación voy a hacer una retención de 2 o 3 segundos. Tomo aire y con el pulmón lleno retengo durante 2 o 3 segundos y después libero para que esto le sume a la exhalación mayor caída, mayor soltura
Lo hago una vez más. Y respiro naturalmente. El aire entra tranquilamente, sale, aflojo la boca. Cada vez que suelto el aire siento que mi boca se afloja, mis hombros, mis piernas. Y voy a atender a la respiración en particular. Vamos a ver si podemos sentir simplemente la respiración durante unos instantes. Y si en un momento descubrimos que la respiración ya no la estamos atendiendo, volver a ella. Ponemos a prueba a ver si podemos sostener la atención en la respiración unos instantes más.
Vamos a comenzar a inhalar con más profundidad. Vamos a empezar a activarnos, moviéndonos, desperezándonos, activándonos poco a poco. Bien. Bien, como no tenemos mucho tiempo, como a mí me gustaría, como para dejar lo que a mí me gustaría como mínimo, voy a explicar de una manera en particular que a mí me parece beneficioso. Supongamos dos situaciones. Una en que la persona ya logró ordenar ciertas cosas en su vida y no logra mejorar o llegar a un nivel de ansiedad que le pudiera ser agradable. ¿Se entiende la idea? Hace actividad corporal, come más sano, pero el tema de la ansiedad no afloja. O ya sabe todos esos datos, pero no le es posible comer más sano, no logra comer más sano, no logra hacer actividad física, no logra dejar un poco las pantallas. ¿Lo tienen? Dos situaciones. Entonces, ¿qué pasaría? Vienen y le dicen al Arturo, ¿sí? O a cualquiera de ustedes que haga estas cosas, bueno, yo quiero hacer un trabajo para mi ansiedad y vamos a hacer algo personalizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les planteo yo? Entonces, suponete vos, la Ivana anda con ansiedad, así me dice Arturo, ¿qué podemos hacer? Bárbaro, o el Cristian. Y bueno, vénganse, vamos a trabajar los martes y los jueves a las 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces nos juntamos y en ese horario de las 6 de la tarde vamos a hacer distintas actividades en la primera semana o en el primer mes para bajar los niveles de estrés que cada una tiene. Entonces yo les voy a dar algunos estiramientos corporales o algunas asanas de yoga. Vamos a hacer técnicas de tensión y distensión. Yo necesito que salgan el Cristian y la Ivana, que salgan más renovados de ahí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Arturo como terapeuta? Primero, que sientan un grado de alivio si andan muy estresadas, si ya sienten angustia por el nivel de ansiedad con que andan. Entonces, que tengan un lugar a donde llegar, que a lo mejor, viste, en tu casa no lo podés hacer, ¿no? Entonces, que vos vengas y tengas ese nivel de contención, donde yo te ofrezco eso para que vos vengas, te relajes, estires un poco el cuerpo y ya empecemos a trabajar tú, chan chan, acá viene una expresión, estabilidad atencional. Necesito que vos puedas distinguir, y le pongo nombres acá para que nos entendamos nada más, no es que busquen esto en el diccionario, ansiedad y estabilidad. Yo no sé si por disfunciones mentales mías o por un organismo que la vida me dio, pero mis niveles de ansiedad son altísimos. Pero mi nivel de estabilidad atencional también es altísimo porque estoy muy entrenado. Entonces, cuando yo le doy a un alumno una técnica de atender, por ejemplo, a su cuerpo, al principio cree que no puede atender por el nivel de ansiedad que tiene. Pero yo con ese nivel de ansiedad sí puedo atender, y sin que se me vaya. No sé si me pueden entender. La atención sería lo que yo les quise dar la oportunidad de descubrir a quien no está acostumbrado,
era cuando se piraron de la respiración un montón de veces. Entonces, la atención sería como una linterna que hay que posar sobre algo y ver si puedo tener mano firme en tener esa linterna. Vean si me pueden comprender lo que les estoy planteando. Entonces, seguimos, ¿no? Que el Cristian y Ivana van a la clase y ellos salen relajaditos, pero me dicen, Arturo, salimos bárbaro de acá, ¿viste? Pero después me agarra ansiedad mañana de nuevo, ¿no? Con esto. Te reentiendo. Lo más seguro que la relajación que vos tenés los martes y jueves en algo te esté ayudando al otro. Pero te entiendo que los niveles de ansiedad todavía son desagradables. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, después de la primera semana, después del primer mes, deberíamos ir entrenando ciertas capacidades. Estos dos chicos, chicas, tendrían que estarse entrenando cada vez más en aprenderse a relajar. Entonces después lo hacen martes y jueves conmigo, háganlo el sábado solos, vean si pueden meterlo el sábado, el domingo, en el fin de semana larguen una, en el horario que menos les cuesta, hagan una. Entonces empezamos a trabajar para que ellos lo puedan incluir en su vida y seguimos trabajando en la atención, seguimos trabajando en mejorar la atención. Parte de mejorar la atención es para que las técnicas salgan cada vez mejor, te relajes más, pero a la vez la atención es para que vos en un momento puedas afrontar el estado de ansiedad. Es decir, que vos te puedas parar frente a tu ansiedad. Es parte de lo que buscamos hacer. Para que vos vayas descubriéndote también en el día. Todo ese proceso es el cambio que una compañera nos planteaba. Es un proceso que empieza con que me ayuden a relajarme, me contengan, que me ayuden a creer que sí se puede. Lo cognitivo, las creencias de uno son muy importantes. Hay un momento en que empieza a avanzar esto de la ansiedad y nos sentimos frágiles ante la ansiedad. Entonces, alguna de ustedes me puede decir, Arturo, pero vos estás dando cursos sobre la ansiedad y todavía tenés nivel de ansiedad. Y sí. El tema es que a mí nunca me angustia la ansiedad. La ansiedad no decide lo que yo hago. Y tengo recursos de puedo salir de la ansiedad, pero hay cosas que a mí todavía me pasan, ¿no? La ansiedad no me dispara pensamiento negativo o anticipatorio, ¿no? Entonces hay un conjunto de cosas que cada una de nosotras lo vive distinto. Algunas de nosotras los niveles de ansiedad bajan a ser una persona que realmente no lo sufre para nada. En otras de nosotras ciertos niveles de ansiedad siguen estando. Yo, por ejemplo, tengo que... hay veces que yo tengo que hacer algo intelectual, creativo, y tengo un nivel de ansiedad que no me lo permite, y tengo dos opciones. O voy y hago una relajación de 10 minutos, o duermo 10 minutos, y cuando me levanto ya puedo hacer eso creativo. O lo creativo lo tengo que hacer grabando en el celular mientras camino, porque el grado ese de ansiedad no me deja armar el apunte que tengo que armar. Entonces, cada uno de nosotros lo gestiona de maneras diferentes a esto, y cada una de nosotras tiene resultados diferentes, ¿no? Voy a ver por las dudas haya preguntitas o algo. Vayan pensando, esto es lo que yo les voy a decir como para no meterme en mucho lío, y después les planteo seguir con este tema, ¿no? Que el lunes que viene lo retomemos desde otro lado al tema de la ansiedad y podamos hacer otro capítulo diferente, aportando otra cosa. Si no, si me meto profundo nos vamos a ir por las ramas y yo no me voy a sentir y me va a agarrar ansiedad por no sentirme cómodo.
bárbaro lo que nos decía ahí Cristian. Poder llegar a ese punto donde nos paramos frente a la ansiedad a observarla, sin huir de ella ni darle pelea. Puede ser bárbaro. Resulta que es muy importante que ante esa información de que pasa algo, vos le puedas decir, no pasa nada. No pasa nada, y creer realmente que no pasa nada, ¿no? Por más que haya determinado movimiento en el cuerpo. Entonces vas aprendiendo técnicas donde afrontar la ansiedad, y eso ya cambia mucho, mucho, mucho. Por un lado, en muchas ocasiones baja el nivel de la ansiedad. Y en otras ocasiones, algo más difícil de explicar es que esa información es como si te la diera un amigo mentiroso. Te está diciendo, viene un huracán, loco, ¿viste? Y vos escuchás que está diciendo, viene un huracán. Pero no significa eso, ¿no? Por más que esté eso ahí. Bien, nos comentaba Natalia ahí que ella en la técnica de la pasa de uva que hemos hecho a veces, y sí, uno se pierde, se traga la pasa de uva, entonces esos huecos atencionales son importantísimos de irlos laburando. La idea con la meditación es poder ponerse como centro de la experiencia, ¿no? Como centro de la experiencia e irla autogestionando. Abro preguntas si quieren, principalmente preguntas. No les planteo por la hora que me hagan aportes o testimonios, pero quiero sentirme un poco más cómodo. ¿Por qué? Porque yo tenía programado algo yo. Eso es muy importante con respecto a la ansiedad. Sírvales yo de ejemplo ahí, pero negativo en este caso. La ansiedad también tiene que ver con las expectativas que uno tiene. Yo tenía ganas de pasarles una cierta cantidad de cosas y como me resultó muy interesante la ida y vuelta, no las pude brindar hoy. Entonces las guardo para la clase que viene, pero quisiera dejar abierto un par de minutitos sin que me saluden y me digan chau chau, por las dudas alguno de nosotros tenga ganas de preguntar algo y que yo también me pueda sentir cómodo de eso, ¿no? Que se abre esa posibilidad. Decía Rafael, entendí que para mejorar o optimizar ciertos procesos es necesario compromiso. Compromiso a la actividad física, a dejar pantalla, etc. Ahora, ¿qué palabra puedo asociar a compromiso que no impliquen o lleven a la palabra esfuerzo o sinónimos? Veo la otra. Cristian nos decía, puede ser que todo lo que se ilumina con la meditación tiende a modularse, regularse. Bárbaro. Así lo considero yo, Cristian. La tolerancia a la frustración se relaciona con la ansiedad. ¿Cómo comentas eso, profe? Quiero ver si puedo relacionarlos. Voy primero con lo de la tolerancia a la frustración y después me quiero ir a lo de Rafael porque me parece muy importante. Por ahí cerrar con eso. La tolerancia a la frustración se relaciona con la ansiedad. Bárbaro. Está muy relacionado todo eso, ¿no? Lo que pasa es que la palabra frustración y la palabra tolerancia ya son complejas, ¿no? Ya son complejas. Hay un momento, es como la palabra respeto, la palabra tolerancia. Miren, la palabra respeto, a veces uno dice, yo le tengo un respeto a esta persona, y ahí usamos la palabra respeto similar a admiración. Y en otro momento, cuando estamos enojados con alguien, que no nos gusta, alguien dice, mira, yo te respeto, pero es como decir, viste, hago el esfuerzo, ¿no? En la tolerancia hay todo un cambio que uno va haciendo, donde se va cambiando la ventana de tolerancia, digamos. Había cosas que antes uno no toleraba,
había cosas que toleraba y había cosas que no necesitaba tolerar porque no le impactaban. Y esto va cambiando, ¿no? Se va corriendo todo para allá, de a poco, ¿no? Las cosas que no toleras se empiezan a tolerar, las cosas que tenías que tolerar y te daba para tolerar ya no son tolerar, ¿viste? Ya te dan lo mismo, ¿no? Entonces eso se va pasando para aquel lado. Pero sí, todo lo que nos pase a nosotros frente a las expectativas que tenemos de cómo queremos que sea la vida, genera unos niveles de ansiedad altos. Y en la medida que uno aprende a autogestionar eso, es muy importante que uno lo relacione. Veo si lo podemos relacionar más la clase que viene, lo extendemos un poquito más. Quiero ir con lo de Rafael porque me parece fundamental, por lo menos en mi interés. Miren cómo dice, el compromiso que lleva a hacer. Hay una palabra que se usa muchísimo que es poner voluntad. En meditación ahimsa decimos que la voluntad es un suceso que viene de la concepción que yo tengo de las cosas. Y la concepción que yo tengo de las cosas viene o porque me lo implantaron o por conciencia. A ver, yo tengo una creencia que a mí me mueve a hacer algo. Entonces yo digo, yo realmente tengo conciencia de que debo hacer gimnasia, pero no puedo. Es incorrecto desde el punto de vista de cómo lo planteamos nosotros, esa expresión es incorrecta. Si yo tengo conciencia de que necesito hacer gimnasia, arranco. El tema es que hay una disociación ahí entre dos cosas. Lo podemos explicar como se explica en mindfulness, ¿no? El cerebro tiene aprendidas ciertas cosas y algunas de esas cosas son aprendidas antes del nacimiento por la especie como fundamentales. ¿No han escuchado una mamá que no se puede cocinar para ella, pero cocina para los hijos? ¿Lo han escuchado alguna vez a eso? Bueno, cuando hacen los cursos de Reiki vienen y te dicen las mamás, ay, pero yo le puedo hacer a los otros, pero a mí no. ¿Qué será eso? ¿Eso tiene algo que ver con el Reiki? No. Si en la comida te pasa lo mismo. No te hace de comer para vos y le hace de comer a los otros. Nosotros lo hemos idealizado a eso. Decimos que es el corazón de madre. Y nos gusta decir eso. Pero en meditación entendemos que no es así, ¿no? Sino que tenemos el chip de que al chico hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Y no tenemos el chip de que tenemos que protegernos nosotros. Y ese chip se cambia con conciencia. Y hay un momento en que ya cierra y te mueves. Por eso es tan importante en un momento, Rafael, que cuando nosotros no logramos hacer ciertas cosas, recibir ayuda, pero una ayuda que sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese espacio donde me contienen y yo logro ir ahí, es ahí donde yo voy a tomar registros de lo que a mí me sirve y mi cerebro va a ir aprendiendo lo que a mí me sirve para que después lo pueda hacer solito, ¿no? Entonces, por eso planteo, es muy fácil de decir hacer actividad física. Por eso les decía yo, lo tengo que decir a esto. Pero no es mi labor. Mi labor es acompañarte a que tomes conciencia. De alguna manera influyo en vos, en lo cognitivo, diciendo, necesitas hacer gimnasia, comer sano y soltar un poco las pantallas. Pero sé que es muy pobre cómo llega esto. A no ser que vos hubieras hecho un viaje hasta la India, hubieras gastado $5.000, hubieras andado 30 horas en un tren y yo estaba sentado en la punta de una montaña y después de subir a la montaña yo te hubiera dicho, hace gimnasia, deja un poco las pantallas y come mejor. Y a lo mejor vos venís de la India y sí podés. Pero soy un negro cordobés que dice que hay que comer más sano. Y sé que no necesariamente voy a llegar.
Ustedes fíjense lo que hay en la etiqueta del cigarrillo. ¿Alguna vez vieron las etiquetas de cigarrillo? Es terrible lo que hay. Y el fumador no puede dejar de fumar, aun cuando vea eso. Pero no le da conciencia. No, conciencia es otra cosa. Lo sigamos hablando de esto. Es muy importante esta parte. La idea es que vos vengas, suponete vos con otra persona, entres a un lugar, te ayuden a hacer una clase de yoga, veas que podés manejar eso, y a partir de que vas viendo que podés manejar eso, te van dando más ganas de hacerlo. Pero al mismo tiempo, todavía quedan los registros de por qué uno ve tele. Quedan los registros de por qué uno come, por qué se queda adentro. Entonces, ese es el cambio que hay que hacer a través de la conciencia, ¿no? No aconsejo el esfuerzo. Hay una luz que tiene Rafael ahí, por eso la tiene clara, ¿no? O por lo menos la ve. Que uno, en meditación ahimsa, hasta se contraindica que uno se reprenda por no tener voluntad. Porque la voluntad nace de las creencias. Y si por no tener voluntad siento que soy débil, cada vez voy a tener menos voluntad. Porque estoy construyendo una imagen mía de que no puedo. Entonces, obligarse, echarse la culpa por cosas que son sucesos internos, desde nuestro punto de vista, está contraindicado. ¿No? Les propongo que la clase que viene lo sigamos, les digo la clase que viene como si esto fuera un curso. El encuentro que viene, yo les voy a proponer seguramente, si ando con todo bien, el lunes que viene reunirnos para hacer la segunda cuota. Y nos prendemos en algunas cositas que han propuesto ustedes y les traigo aquello que yo les quería comentar hoy y que por ahí no me ha alcanzado el tiempo para que lo comentemos. Así que la disculpa del caso si por ahí no ha sido tan útil lo que planteamos hoy, pero al mismo tiempo espero que les haya servido. Y nos estaremos juntando nuevamente el lunes con lo que quieran estar para que lo continuemos. Gente, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Me quedo acá a ver los comentarios, por las dudas no haya dado tiempo. Veo los comentarios y después les digo. Mucha suerte. Gracias. Excelente clase, chao. Gracias, amorosa. Abrazo grande desde San Juan, profe. Igual, abrazazo, que anden muy bien. Gracias. Chao.